Buenas noches a todos. Os traigo un pequeño vídeo, un vídeo cortito, para aclararos algo que a mí me ha traído de cabeza durante mucho tiempo. Y es lo siguiente, es precisamente el mecanizado de precisión con un torno convencional. He leído en un montón de páginas web que la precisión podemos darla casi a la centésima o a la centésima de milímetro con un torno convencional, aunque nuestro portaherramientas y el resto de los nonios de los usillos estén graduados en décimas. Y la solución es la siguiente. La solución consiste en cambiar la inclinación del carro con respecto del carro portaherramientas con respecto al carro transversal un número de grados suficiente como para que cuando nosotros avanzamos con el usillo del carro portaherramientas la penetración de la cuchilla sea una centésima. El desplazamiento longitudinal siempre va a ser el que marca el usillo, pero la penetración, como os digo, podemos cambiarla con una pequeña inclinación del carro portaherramientas. Y os voy a explicar cómo. Aparte de todas las fórmulas matemáticas, que hay un montón y que se lía uno muchísimo con ellas. Pero que eso lo voy a dejar luego bastante simplificado con un link a un Excel que os voy a dejar para que lo podáis descargar y podáis hacer el cálculo de una forma rápida, prácticamente instantánea, simplemente introduciendo un par de datos. El nonio del usillo en los diferentes tornos convencionales, como por ejemplo este pinacho, pues normalmente suelen tener en una vuelta pueden avanzar aproximadamente unos 4 o 5 milímetros. Ese es el paso del usillo, el número de milímetros que avanza en una vuelta completa. En el caso de este pinacho, pues el usillo avanza, son 4 milímetros lo que tiene, luego el paso es de 4 milímetros, que ese es el primer dato fundamental que vamos a necesitar para luego calcular, como os digo, la desviación de grados. Y el segundo dato es el número de divisiones. Como normalmente suelen venir divididos en 10 partes cada milímetro, pues lógicamente 4 milímetros, pues 40 divisiones. Bien, ¿qué significa eso? Pues que cuando nosotros giremos nuestro usillo del portaherramientas una marca, el carro portaherramientas se va a desplazar completo una décima, pero porque el desplazamiento longitudinal siempre va a ser el mismo, pero no la penetración de la cuchilla en nuestra zona de trabajo. Y eso os lo voy a demostrar ahora. Si yo me traigo el carro portaherramientas a cero, os voy a mostrar el micrómetro para que lo veáis. Bueno, ahí creo que lo veis suficientemente. Bien. Ahora mismo está marcando justo cero. Yo voy a cambiar el usillo de manera que voy a avanzar una desviación. Una desviación del usillo se transforma en una centésima aproximadamente, porque la graduación del carro no es perfecta, pero bueno, para que os hagáis una idea. Una desviación del usillo se transforma en una penetración de la cuchilla de una centésima. Aquí mide menos. ¿Por qué mide menos? Pues por un motivo muy sencillo, porque el cálculo está hecho en base al radio, no al diámetro. Si lo hiciéramos con respecto al diámetro, una desviación sería una centésima completa. Pero como lo hacemos en base al radio, lo que penetra es solo media para que el diámetro disminuya en una centésima. Lo podemos ver con más facilidad si en vez de una sola desviación lo movemos 5. Si lo movemos 5 desviaciones, nos va a marcar justo 2,5. ¿Por qué? Pues porque como estamos trabajando solo con el radio, en el mecanizado de la pieza, en el cilindrado, lo que vamos a reducir su diámetro es 5
5 centésimas. Pero os digo lo mismo, la desviación longitudinal del carro siempre es la que marca el propio usillo. Mientras que la desviación en el sentido de corte de la cuchilla lo hace en centesimales. Si lo tenemos puesto como para que trabaje en radio, nos va a marcar, el micrómetro va a marcar la mitad, pero el diámetro realmente va a disminuir en la medida completa. En la tabla Excel que os voy a dejar, que con ayuda de mi hijo la hemos fabricado, es muy sencilla. Viene el paso, viene el número de divisiones y el ángulo. Vienen otras medidas que no hay que alterar y lo único que tenéis que hacer es meter el paso, que como os he dicho es el número de milímetros que recorre el dial en una vuelta completa, y el número de divisiones del dial. Con esas dos cifras le dais a Enter, una vez que ya las tengáis introducidas, y directamente os sale el ángulo que hay en el que hay que colocar el carro portaherramientas para que esto se verifique. Y que ya sabéis que es el radio. Es decir, que cuando hagáis la mecanización o el cilindrado de la pieza que tengáis que hacer, pues ya sabéis que efectivamente lo que estáis poniendo es el diámetro. Por cada desviación 1 centésima, en el diámetro 1 centésima, en el radio media. Aquí tenéis un ejemplo de cómo utilizar la tabla Excel. Aquí va el paso, que es el número de milímetros que recorre el dial del usillo en una vuelta completa. En mi caso son 4, como estáis viendo. Y aquí el número de divisiones del propio usillo. Como son 10 por milímetro, pues 40. Y directamente nos da el valor en grados que tenemos que colocar en el carro portaherramientas para que el avance sea de 1 centésima. El avance, evidentemente, como ya os he dicho, no longitudinal, sino en corte. Vamos a hacer un cambio aquí. Por ejemplo, si nuestro paso es de 5, por ejemplo, 5 milímetros por revolución, por vuelta, y el número de divisiones son 100, le damos al Enter y directamente nos sale el ángulo que tenemos que colocar, que en este caso son 5,71, como estáis viendo. Nada más, eso es así de sencillo. Y así no nos liamos ni con tangentes, ni con arcotangentes, ni con senos, ni con cosas así. Venga, adelante. Y nada más, porque si os sirva de ejemplo, en este pinacho el paso es 4, las desviaciones son 40 y el ángulo de desviación es 2,86 grados. Que no se puede ajustar tanto porque no tiene fiabilidad el marcaje de la graduación. Bueno, pues acercáis todo lo posible, pero más o menos pues ya sabéis que podéis hacer torneado con bastante precisión por este método tan sencillo, simplemente de inclinar un poquitín el carro en función pues del nonio y del paso. Y nada más, darle al like, suscribiros si os gusta y nada, que os salga muy bien y muy perfecto todo. Venga, un abrazo.